Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de cirugía hoy día que corresponde a patología de colon y recto. ¿Se escucha bien Gilmar? ¿Gilmar? Estoy comenzando a compartir, me avisa si todo está bien. ¿Se ve bien? Ya, perfecto, listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, entonces, hoy día vamos a hablar sobre la patología maligna del colon y recto. Como siempre hago yo, me gusta recordarles a ustedes un poco de anatomía, ¿no? El colon se inicia en la válvula ileocecal, que se continúa con el ciego, donde vamos a tener la apéndice cecal, se sigue con el colon ascendente, ángulo hepático del colon transverso, ángulo esplénico del colon descendente y sigmoides. Hasta ahí lo que es colon. Luego el colon se va a continuar con el recto, como vamos a ver después. A ver, ¿qué más hay que mencionar? La vascularización. A ver, antes, ¿qué características tiene el colon? A ver, atención, número uno, el colon tiene una parte que es intraperitoneal y una parte que es retroperitoneal. La parte intraperitoneal es colon transverso y sigmoides. Repito, colon transverso y sigmoides intraperitoneal. Retroperitoneal es colon ascendente y colon descendente. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más distingue al colon? El colon va a tener, como el resto del tubo digestivo, va a tener una capa mucosa o un epitelio que es columnar glandular alto, va a tener una capa muscular que está formada por dos fascículos, circular interno y longitudinal externo, y una serosa, ¿sí? Atención, la característica del colon, que solamente la tiene el colon, es que los dos fascículos musculares que tiene, circular interna es como todo el tubo digestivo, pero la circular interna es igual que todo el tubo digestivo. La longitudinal externa es incompleta. ¿Qué significa? Que la longitudinal externa, que debería estar rodeando toda la luz en toda la circunferencia, no lo hace, solamente tiene tres porciones, dos anterior y una posterior, ¿sí? Entonces decimos que la capa longitudinal externa es incompleta. Y eso lo vemos acá. Acá ven ustedes con un poquito de imaginación, acá ven también unos, unas porciones de esta capa, este fascículo longitudinal externo, y eso se llama tenia. Las tenias son exclusividad del colon, y es porque la capa longitudinal externa es incompleta. Las dilataciones que hay entre tenia y tenia toman el nombre de austras, ¿sí? Vamos a la irrigación. El colon derecho, colon ascendente y un tercio aproximadamente del colon transverso va a estar irrigada por la mesentérica superior, que va a dar la arteria ileocecal, la cólica derecha y la cólica media. Mientras que el colon izquierdo, dos tercios del transverso y el colon descendente, y el sigmoide va a estar irrigado por la mesentérica inferior, que va a dar la cólica izquierda, va a dar las sigmoideas y va a dar la arteria rectal superior o hemorroidal superior. ¿Sí? Recordar que tenemos la irrigación de la mesentérica superior y la mesentérica inferior tienen puntos de unión. ¿Cuáles son esos puntos de unión?
es el arco de Riolano, es el arco de Riolano, ¿no? Y la arteria marginal de Drummond, la arteria marginal de Drummond, ¿sí? Y el drenaje venoso, todo va a ser hacia circulación portal, todo va a terminar en vena porta, en vena porta. El recto es la continuación del colon, ¿sí? No hay un punto donde yo digo acá empieza y acá termina, ¿no? Entonces, el recto va desde el sigmoides hasta el ano, ¿de acuerdo? ¿Dónde decimos que empieza el recto? Cuando se pierden las tenias. El recto no tiene tenias. ¿Por qué? Porque el recto solamente tiene dos capas. Atención, a diferencia del colon, el recto solamente tiene dos capas. Va a tener una capa mucosa o epitelial, que es igual que la del colon, columnar glandular alto, una capa muscular que va a tener los dos fascículos, circular interna y longitudinal externa. Pero en este caso, la longitudinal externa es completa, la rodea en toda su circunferencia. Por lo tanto, el recto no tiene tenias. Repito, el recto no tiene tenias. Entonces, cuando yo veo que las tenias desaparecen, ahí empieza el recto. ¿Dónde termina el recto? El recto termina en la línea pectínea o línea dentada. ¿De acuerdo? El recto mide de 12 a 15 centímetros, medida con proctoscopio rígido, y lo vamos a dividir en 3 tercios. Y voy a tomar como base el margen anal. Ya después voy a explicar cuál es la definición de margen anal. De 0 a 7, tercio inferior. De 7 a 11, tercio medio. Y de 11 a 15, tercio superior. Algunos al superior le llaman tercio proximal, medio y tercio distal le llaman al inferior. ¿De acuerdo? Es igual, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista de la irrigación, yo les dije que la arteria mesentérica inferior da una rama terminal. Su rama terminal es la arteria rectal superior. A ustedes y a mí nos enseñaron en anatomía el nombre de hemorroidal superior, ¿no? El nombre, los americanos usan más rectal, nosotros usamos ambas. Yo creo que el nombre ideal es rectal superior, ¿no es cierto? Esta arteria rectal superior va a irrigar los 2 tercios superiores, recto superior y recto medio, ¿de acuerdo? Y el tercio inferior va a estar irrigado por la arteria rectal o hemorroidal media e inferior, que es rama de la arteria ilíaca interna. Rama de la arteria ilíaca interna. Por lo tanto, el drenaje venoso de los 2 tercios superiores, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la vena mesentérica inferior, que va a terminar en circulación portal, que termina en el hígado. Mientras que el tercio inferior, ¿hacia dónde va a drenar? Hacia la vena ilíaca y vena cava inferior. Fíjense cómo acá es un punto de unión entre lo que es la circulación portal y lo que es la circulación sistémica o general. Ya hablamos sobre la pared intestinal, ¿sí? El recto no tiene serosa, solamente el tercio superior va a estar cubierto parcialmente por el peritoneo visceral, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces acá vemos la línea pectínea o línea dentada donde termina el recto y aquí empieza el ano, ¿no es cierto? Atención. El epitelio columnar glandular alto del colon, que es igual en el recto, a partir de la línea pectínea comienza a transformarse, comienza a cambiar. ¿Para qué? Para terminar como piel. Cuando se aparece la piel, a eso le llamamos margen anal. ¿De acuerdo? Margen anal.
no hay un punto, es una zona muy delgada que decimos que es margen anal, ¿de acuerdo? El, el ano recto, o sea, el ano empieza en la línea pectínea y termina en el margen anal, en el margen anal. ¿Qué más hay que revisar de esta anatomía? En la línea pectínea terminan unos pliegues longitudinales que toman el nombre de columnas de Morgani, que van a formar las llamadas criptas anales y que seguramente lo van a revisar, o no sé si ya lo revisaron en la parte benigna de ano rectal. El ano y parte del recto, la parte distal del recto, va a estar rodeada de esfínter. Tenemos dos esfínteres, un esfínter interno, que es formado, que es la condensación de la capa muscular del recto, por lo tanto es músculo liso involuntario, a eso le llamamos esfínter interno, y otro esfínter que está por fuera, que es el llamado esfínter externo, que está formado por músculo estriado, esquelético, voluntario, que tiene tres fascículos, el más importante, el tubo rectal. ¿Sí? Acá está lo que hemos dicho. Y acá está, vean la parte final, cómo se ve el sigmoides, ¿no? El recto, la unión recto-sigmoidea, vamos a encontrar la llamada válvula de Houston, que son tres, donde termina el recto en la línea pectínea, se ven las glándulas, las columnas de Morgani, las criptas anales y el ano, ¿de acuerdo? Muy bien, hablemos ahora de los tumores colorectales y vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Empecemos por los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Son proyecciones de la superficie de la mucosa hacia la luz intestinal, en este caso hacia la luz del colon o del recto. Pueden ser pediculados o pedunculados cuando tienen una base de inserción pequeña y tienen un cuello largo y delgado. O pueden ser sésiles cuando la base de implantación es amplia. Los pólipos colorectales son importantes. Los pólipos los vamos a encontrar en esófago, en estómago, en intestino delgado, colon y recto, pero en colon y recto toman una mayor importancia. Ya vamos a ver por qué. Los pólipos colorectales los dividimos según su tipo histológico en pólipos hiperplásicos, son pequeños, miden menos de 5 milímetros, son los más frecuentes, siempre son benignos, ¿de acuerdo? Los pólipos amartomatosos no son neoplasias verdaderas, lo vemos en el pólipo juvenil, son más frecuentes en niños y pueden producir intussusección o invaginación. Los pólipos inflamatorios en realidad son pseudopólipos, no son sólidos, no son pólipos verdaderos, son pliegues de la mucosa que se inflaman y se adhieren, se pegan unos con otros y te da la sensación de que es un pólipo. El ejemplo típico es en colitis ulcerativas. ¿Sí? Colitis ulcerativas no son premalignos. Y acá viene el otro grupo, quizás el más importante de todos, que lo llamamos pólipos neoplásicos. ¿Por qué se le llaman neoplásicos? Porque a partir de ese pólipo pueden degenerar a cáncer. ¿Cuáles son esos pólipos? Son los pólipos adenomatosos o simplemente adenomas. ¿De acuerdo? Que lo dividimos en adenoma tubular velloso y en medio el túbulo velloso. Los más frecuentes son los adenomas tubulares, son pediculados. Los adenomas vellosos representan el 10%, son sésiles, de gran tamaño, más frecuente en el recto y pueden producir una diarrea acuosa. El paciente dice, ¿estoy con diarrea? No, es el adenoma que bota una gran cantidad de secreción. Y en medio, un 15% los adenomas tubulovellosos. ¿Cuál es la importancia si no todavía no se han dado cuenta? Estos pólipos pueden producir cáncer. Les doy un dato, les adelanto un dato. 95% de los cánceres colorectales empiezan como un pólipo adenomatoso. Empiezan como un adenoma. Si no será esto importante, ¿de acuerdo? Es más,
cuando se empieza el estudio del, del cáncer, allá por los años 40, 50, mama y colon fueron los que comenzaron a ser estudiados. Y en colon, ¿qué se estableció? Un grupo japonés estableció la llamada secuencia adenoma-carcinoma. También la conocen como polipocáncer. ¿Sí? Se demostró que estos pólipos adenomatosos, algunos, no todos, felizmente, algunos comienzan a degenerar a cáncer. ¿De acuerdo? Estos pólipos adenomatosos tienen varias características. Yo voy a mencionar dos nomás, que creo que son las más relevantes. Uno que son, acá lo hemos puesto, pólipos adenomatosos sincrónicos. ¿Qué significa sincronismo? Que de ahí viene esta característica. Cuando digo que son sincrónicos es porque hay sincronismo. Sincronismo significa que puede haber la misma lesión, en dos puntos diferentes. Ejemplo, tengo un paciente que tiene un pólipo adenomatoso en el recto, pero también tiene otro pólipo adenomatoso en el colon ascendente. O tengo un pólipo adenomatoso en el ciego y otro en el sigmoides. ¿De acuerdo? Son sincrónicos. Y en la otra característica que es necesario mencionar es el metacronismo. ¿Qué significa? Encuentro un pólipo, saco el pólipo y tiempo después vuelve a aparecer otro pólipo en esa zona. A eso se le llama metacronismo. Metacronismo. ¿De acuerdo? Ya sabemos que cuando un cáncer se originó en un adenoma, ¿no? Y más o menos se cree que el tiempo que le transcurre entre el adenoma a convertirse en un cáncer es 10 años. El apoyo estadístico está en el máximo pico de incidencia de pólipo en Estados Unidos es 50 años, el de cáncer es 60 años. Entonces, cuando hablamos de genética dijimos que era entre 7 y 10 años, ¿sí? Hay otro ejemplo que también vamos a mencionar después, que es la poliposis adenomatosa familiar. Ahí el paciente no tiene un pólipo adenomatoso, tiene 500 o de repente 800 o 1000. Y esos pacientes, todos, el 100% hace cáncer. El 100% hace cáncer. Ya sabemos que las lesiones genéticas se encuentran en el cromosoma 5, 17 y 18. Este es un resumen de lo que es los neoplásicos. Ya vimos el adenoma, ¿no es cierto? Y está el amartomatoso, el inflamatorio y el no clasificado, que en este caso lo ponen como metaplásico. Y así podemos tener, así vemos un pólipo adenomatoso, vean, en este caso, tipo polipoideo o pedinculado, tiene un cuello y tiene una cabeza, ¿no? Y cuando comienza a degenerarse, empieza normalmente en la cabeza, generalmente. Puede ser acá también, ¿no? Pero es mucho más frecuente en la cabeza. Esto ya lo revisamos en genética, ya conocemos, no sé si todo o parte muy cercana al todo de lo que son los genes. El APC es el que empieza esta cadena, le sigue el CARRAS, el DCC, el P53, que pareciera que es la última puerta en abrirse para convertirse en cáncer. Entonces, repito, 95% de los cánceres colorectales se originaron en un pólipo neoplásico, en un pólipo adenomatoso, ¿sí? Fíjense, un pólipo adenomatoso que mientras más grande es, mayor posibilidad de generación maligna. Si yo tengo uno de 2 centímetros, 50% de esos pólipos más de 2 centímetros ya tienen degeneración maligna. Por el tipo histológico, los que son más propensos a degenerar a cáncer son los adenomas vellosos, 40%, en algunas series hasta 60%. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez puede ser ministro de salud, ¿no es cierto?
Yo no lo voy a hacer, felizmente, ¿no? Porque ahora cualquier idiota es ministro de salud. Lamentablemente a ese extremo hemos llegado. ¿Qué nos interesaría a nosotros? ¿Diagnosticar y tratar cánceres o diagnosticar y tratar pólipos? Obviamente lo último. Va a ser mucho más barato, ¿no? No es lo mismo tratar un cáncer que una patología benigna, y sobre todo, con una patología benigna no está en juego la vida del paciente como si lo está en un cáncer colorectal. ¿De acuerdo? Entonces, sacar el pólipo, si el endoscopista, el gastroenterólogo que hace la colonoscopía encuentra un pólipo, tiene que sacarlo. ¿De acuerdo? Tiene que sacarlo. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. Acá ven ustedes un ejemplo. Acá ven un pólipo, acá tienen su pedículo un poco grueso, pero una gran cabeza ahí. ¿Qué va a hacer el endoscopista? Va a introducir un catéter en asa, le llamamos nosotros, ¿no? Y lo va a ahorcar. Esto debería estar más cerca, lo más cercano a la pared, ¿no? Y acá ven ustedes con un poquito de imaginación. Fíjense, acá se ve el pólipo, donde está mi cursor, una lesión elevada. Fíjense, acá se está poniendo el catéter en asa, es un pólipo pequeñito, probablemente hiperplásico, ¿no? Fíjense cómo se ha ahorcado acá y en ese momento se electrocoagula con cauterio. Y sacamos el pólipo, lo vamos a mandar al patólogo y así queda esta heridita. Así queda esta heridita. Muy bien, hemos sacado el pólipo y se lo hemos mandado al patólogo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? El patólogo me puede dar varios tipos de informes, varios escenarios, digamos, ¿sí? El primero que me diga, ¿sabes qué? Es un pólipo hiperplásico. Perfecto, no pasa nada, siempre es benigno. Otro escenario que me diga es un pólipo adenomatoso. Y entonces yo voy a preguntar, ¿y nada más? Y nada más. No tiene displasia, no tiene nada. Perfecto, ¿no? De repente me dice, es un pólipo adenomatoso con una displasia leve a moderada. Igual, no pasa nada. De repente me dice, es un pólipo adenomatoso, pero que tiene un foco de adenocarcinoma. Un foco de adenocarcinoma. Y entonces yo tengo que saber las siguientes preguntas. ¿Ese foco de adenocarcinoma estaba confinado a la cabeza o está en el pedículo donde yo he hecho el corte? Está en la cabeza. ¿Sí? ¿Hay invasión linfática y venosa? No hay invasión linfática y venosa. ¿El borde de sección está libre? El borde de sección está libre. ¿Sí? Y por último, ese adenocarcinoma, ¿qué tipo histológico es? ¿Bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado? Si es bien diferenciado o moderadamente diferenciado, la polipectomía que he hecho es suficiente. No necesita mayor tratamiento quirúrgico, ¿sí? Pero si me sale que es, por ejemplo, un pobremente diferenciado, confinado a la cabecita, que el borde de sección está libre, ese va a cirugía radical, porque es un pobremente diferenciado. ¿De acuerdo? Si el borde está comprometido, si hay invasión linfática o venosa, también va a cirugía radical. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya hablamos de los pólipos. Hablemos rápidamente de los síndromes de poliposis. El más conocido de ustedes, que ustedes deben recordar, es el síndrome de Peutz-Jeghers, desorden autosómico dominante, lesiones hiperpigmentadas en los cambios mucocutáneos. ¿Dónde se dan los cambios mucocutáneos? Labios, ano recto y lechos ungueales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos pólipos también podemos tener pólipos amartomatosos, pueden producir intosusección y el tratamiento es remover el pólipo.
El otro síndrome es poliposis juvenil difusa, también desorden autosómico dominante, comprende pólipos amartomatosos y adenomas. Y ya hemos dicho, los pólipos adenomatosos pueden degenerar a cáncer. Entonces, pólipo adenomatoso, lesión premaligna. Lesión premaligna, ¿de acuerdo? Lesión premaligna. Puede haber intussusección, el riesgo de cáncer es 10%. Si está comprometido todo el colon y el recto, se tiene que hacer una procto, el prefijo procto es recto, colectomía con una ileostomía. El otro síndrome polipósico es el síndrome de Cowden, es también desorden autosómico dominante, se asocia a anormalidades mucocutáneas, pápulas orales y faciales, crecimiento de manos y pies y presencia de cáncer de mama, tiroides y útero. Y por último, el síndrome de Crohn-Canada son amartomas intestinales asociados a alopecia, hiperpigmentación cutánea y atrofia tanto de uñas de manos como de pies. Y la estrella de estos síndromes se llama poliposis adenomatosa familiar, que es el otro síndrome que es el más importante, diría yo, que lo llamamos PAF, ¿no? Por su sigla de poliposis adenomatosa familiar. A ver, ¿cuáles son las características de esta patología? Tienen poliposis. Oiga, pero tiene 10, 15, 20, 30. ¿Cuándo digo que es poliposis? El estándar que se ha establecido el consenso es que tienen 100 pólipos. Tienen más de 100 pólipos, decimos que es una poliposis, que pueden estar en el colon y o recto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay un carácter genético. Siempre hay un antecedente familiar en primer grado. Padres, hermanos, hijos que tienen la misma enfermedad. ¿De acuerdo? Tienen la misma enfermedad. Y adenomatosos porque el 99.9% de los pólipos que tiene ese paciente son pólipos adenomatosos. ¿Sí? Y volvemos a machacar la misma idea. Estos pacientes tienen 500, 600, 800 pólipos. Si yo no los trato, escuchen bien, si yo no trato a estos pacientes, el 100%, todos los pacientes van a terminar haciendo cáncer. ¿De acuerdo? Van a terminar haciendo cáncer. ¿Sí? Sabemos que el defecto genético está en el cromosoma 5. Un tercio de los pacientes no tienen antecedente familiar. ¿Puede ser una mutación espontánea? No lo sabemos todavía. ¿Cuál es el cuadro clínico? Uno dice que es hereditario y lo primero que uno cree es que estos pacientes vienen con los pólipos al nacer. No. Los pólipos van apareciendo en el transcurso de la vida. ¿Sí? Raro en púberes, en adolescentes ya comienzan a aparecer en algunos. Pueden complicarse, pueden producir sangrado. La intussusección es rara, muy, muy rara. Ya les voy a explicar por qué. Pero sí se acompañan de manifestaciones extraintestinales o extracolónicos, también le llaman. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Quistes epidermoides, osteomas, fibromas cutáneos, tumores desmoides del abdomen y mesenterio, pólipos en todo el gastrointestinal, pigmentación de la retina, asociado a cánceres periampulares a nivel de duodeno, cáncer de tiroides. El diagnóstico básicamente es endoscópico, ¿no? El endoscopista hace una colonoscopía y encuentra que todo el colon y el recto están con pólipos. No es que se trate de contar que si tiene más de 100. Es evidente que mirando una porción tú dices que ya tiene mucho más, ¿no es cierto? Y el endoscopista va a ir tomando, va a mapear el colon, va a tomar muestras de recto, de sigmoides, del descendente, del transverso proximal, distal, del colon ascendente, del ciego, y va a tomar biopsias y el patólogo nos va a decir que son pólipos adenomatosos. ¿Sí? Esta es una radiografía de colon con enema de bario, y acá ven ustedes varias imágenes mucho más oscuras que uno puede decir son rectos fecales. No, son pólipos. Todo esto son pólipos.
imágenes de sustracción. Y así lo ven, fíjense. Fíjense acá nomás cuántos pólipos hay. Sin ponerme a contar, aquí yo diría que fácil hay 40 pólipos. Y fíjense acá, estos dos. Acá hay un pólipo más grande y acá hay uno mayor que el resto, pero menor que el mayor. Y estos son pólipos adenomatosos, que probablemente estos ya tienen un grado de degeneración maligna. De ahí la importancia de diagnosticar esta enfermedad. Si yo sé que los pacientes, si yo no hago nada, todos van a terminar en cáncer, ¿podría sacar pólipo por pólipo? Imposible, me demoro toda la vida, seguro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Proctocolectomía total. Si el recto está tomado igual que el colon, voy a sacar el recto y el colon. Y cuando saco el recto, saco el ano, saco el aparato esfinteriano. Por lo tanto, tengo que hacerle una ileostomía. ¿Para qué? Para que el contenido intestinal salga por la ileostomía que va abocada a la pared abdominal. Una ileostomía. ¿Sí? ¿Qué es continente, no continente? Eso no es importante que ustedes sepan. Lo importante es que ante una poliposis adenomatosa familiar, si el recto está tomado, saco el recto y el colon y hago una ileostomía. ¿De acuerdo? Hay dos tipos, hay varios, pero voy a mencionar dos nomás, de poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de Gardner, que es una poliposis adenomatosa familiar acompañada de osteomatosis, quistes epidermoides y fibroma de piel. Y el otro es el síndrome de Turcot, también un tipo de poliposis adenomatosa familiar asociado a tumores del sistema nervioso central, meduloblastoma, glioblastomas. Muy bien. Y entonces llegamos pues a la estrella de la clase de hoy día, ¿no es cierto? Que es el cáncer de colon y recto. Cuando hablamos de incidencias, ¿no? Yo le llamaba la atención sobre algo que es realmente llamativo. En el mundo, el cáncer más frecuente de tubo digestivo es el cáncer colorectal, en el mundo. En el Perú, el cáncer de estómago es el más frecuente en el tubo digestivo. ¿De qué depende eso? Mi hipótesis es que es cuestión de estadísticas, ¿no? Se están tomando bien las estadísticas, ¿no? En el Hospital Revaldiati hace más de 12 años, el cáncer colorectal ha superado al cáncer de estómago. Pero hay que ver que sea a nivel nacional y me imagino que dentro de poco ya estará saliendo esos resultados, ¿sí? El cáncer de colon y recto es el tercer cáncer en mujeres después de pulmón y mama y también es el tercero en hombres después de pulmón y próstata. Un americano tiene 5% de posibilidad de desarrollar cáncer colorectal. Y los cánceres colorectales son más frecuentemente detectados a partir de los 50 años, ¿no? Y entonces de ahí viene, oiga, ¿usted quiere descartar que tiene cáncer? A partir de los 50 años, tuvo por abajo. Así como para descartar cáncer gástrico era una endoscopía alta, acá es una endoscopía baja. Sinónimo, colonoscopía. ¿Sí? Que no es agradable, no es agradable, pues, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? No todo en la vida es agradable. ¿Ah? El cáncer colorectal lo vamos a dividir en dos grupos. Un gran grupo y un grupo pequeñito. Así como ven ustedes esta esta torta que ven, ¿no? Una tajadita y el resto de la torta. 95% de cánceres que se originan en un pólipo. ¿Qué tipo de pólipo? Adenomatoso, ¿no? A ese se le llama cáncer esporádico. Cáncer esporádico, que se originó en un pólipo adenomatoso. 95%, casi todos. Pero hay un 5% que es un cáncer hereditario de origen no polipósico adenomatoso. No se origina en un pólipo adenomatoso. Cáncer hereditario que también le vamos a conocer como síndrome de Lynch. ¿De acuerdo?
Entonces, un gran grupo, 95% esporádico, y un pequeño grupo, 5% hereditario. No sé qué pasó acá, ahí está. ¿Dónde es más frecuente que se ubique este cáncer colorectal? A ver, lo típico es que siempre es más frecuente en el recto y colon izquierdo, ¿sí? Y se sigue manteniendo si hacemos esa agrupación, ¿sí? Pero también hemos visto de que el cáncer de colon derecho ha comenzado a aumentar, Entonces, todavía no lo alcanza a esa unión de recto y colon sigmoides, ¿no? Todavía no lo alcanza, pero ha aumentado bastante. En la etiología hay factores importantes en el desarrollo del cáncer, ya hablamos de la secuencia pólipo-cáncer, adenoma-carcinoma, sinónimo. Mencionaremos la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando yo hago mención de esta patología, me refiero a dos enfermedades: la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. ¿Cuál de las dos es más importante en relación al cáncer colorectal? La colitis ulcerativa. 25% de las colitis ulcerativas van a presentar cáncer colorectal. ¿De acuerdo? Mientras que la enfermedad de Crohn es mucho menos que la colitis ulcerativa. En nuestro medio, ambas patologías son poco frecuentes, De las dos, la más frecuente es la colitis ulcerativa. En el Revalliati operamos entre 4 y 5 colitis ulcerativas al año. En Crohn, 1 o 2 a veces al año, ¿sí? Y somos un hospital referencial, ¿de acuerdo? También se han descrito factores dietéticos. Se dice que las grasas saturadas y el alcohol, cerveza, incrementan la posibilidad de tener cáncer colorectal, y que la ingesta aumentada de fibras, ¿no? Y de calcio, leche, ahí está el calcio, disminuiría. Para esto hay literatura a favor y literatura que no lo justifica, así que lo mencionamos simplemente. Y ya sabemos que es más frecuente en parientes de primer grado. Y acá viene, vean ustedes, en el recto, esta es la frecuencia, en el recto, 20%, en la unión recto-sigmoidea 10%, y en el sigmoide 25%. Todo esto me suma 55%. El colon derecho me da 25%. El transverso, la literatura dice 15%, en nuestro medio no llega al 5%, el descendente también anda por ahí por 5%. ¿Sí? Pero si lo separáramos solamente por segmentos, diríamos que el sigmoides y el colon ascendente tienen lo mismo, 25%, pero, repito, todo esto lo agrupamos y le llamamos colon izquierdo. Muy bien. Quiero hablar ahora de la torta, esa tajadita nomás, el 5%. Ese tiene un nombre, así, un nombre bien especial: carcinoma colorectal hereditario no polipósico de sitio específico. Las siglas en inglés CCHNP. ¿Sí? Nosotros desde ahora le vamos a llamar síndrome de Lynch. ¿Sí? Fíjense, este cáncer es lo más que conocemos. Conocemos desde que se inicia hasta que se termina, ¿sí? Conocemos toda la secuencia, conocemos qué está fallando, qué gen no está actuando bien, ¿sí? Conocemos toda esta secuencia. Esto es el síndrome de Lynch. ¿Sí? Lynch fue un cirujano americano que lo describió en la familia de su empleada, que era una familia mexicana, ¿no? Y estableció por qué se produce este tipo de cáncer, y voy a leer: por inestabilidad microsatelital. Y la microsatelital, no piensen en los satélites, nada, no, es a nivel del genoma. Son mutaciones de la línea germinal de los genes MMR, perdiéndose la expresión de sus proteínas asociadas. Se alteran los mecanismos de reparación del DNA. Vamos a hacer la traducción, ¿sí? Para que se entienda.
Atención, cuando hablamos de genética, ¿no? Cuando hablamos de la clase de oncología, hablé de esto. Cuando hay la replicación, cuando un DNA se convierte en dos nuevos DNA, ¿qué tenemos? Que se forman dos nuevos DNA. Pero recuerden que el apareamiento de la citosina con guanina y adenina con timina es siempre así, pero a veces se cambia ese apareamiento. Y eso en el genoma se ve como unos puntos más gruesos, más gorditos los puntos, que da la impresión que son como pequeños planetas y por eso le llamaron inestabilidad microsatelital. Cuando normalmente se detectan estos mal apareamientos, el sistema MMR, Mismatch Repair, reparación del apareamiento. Entonces, si estos genes que producen estos MMR están disminuidos o no existen, se forman DNA defectuosos. El DNA defectuoso va a formar parte de un núcleo de una célula, de un órgano y de un sistema, y que en algún momento da una orden, crecimiento desproporcionado, una gran proliferación y se produce el cáncer. En el síndrome de Lynch reconocemos dos tipos de síndrome, aunque casi ya se está hablando de uno solo. El síndrome de Lynch, un desorden autosómico dominante, es más frecuente en colon proximal, colon derecho, pero también se puede dar en recto. Atención, un incremento del cáncer sincrónico, ¿sí? Promedio de edad, 44 años, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente menor de 50 años, yo pienso en síndrome de Lynch, síndrome de Lynch, ¿de acuerdo? Ahora bien, es lógico pensar que ese DNA defectuoso solamente va a ir al colon o al recto. No, va a cualquier otra célula de cualquier órgano. Y ahí tenemos lo que se llama el síndrome de cáncer familiar o síndrome de Lynch tipo 2. ¿Sí? Donde ahí vamos a tener cánceres, ¿dónde más frecuente? En endometrio, ovario, mama, estómago, linfoma, vías biliares, páncreas, qué sé yo, sistema nervioso central, puede dar en cualquier sitio, ¿sí? Por eso se le llama cáncer familiar. Otra característica de este tipo de cáncer es que es generalmente mucinoso o indiferenciado, también llamado pobremente diferenciado. Pobremente diferenciado. ¿De acuerdo? Hay un incremento de incidencia de cáncer cutáneo y las lesiones, los genes supresores alterados están ubicados en el cromosoma 5, 17 y en el gen P53. Sí. ¿En qué? ¿No estoy cambiando ahorita? ¿En cuál me queda? A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿ya? Gracias, doctor. No, está bien que me avisen, porque si no, ¿de qué vale que yo hable y hable y hable? ¿Cuál es de todos es ahora? Este de acá. Y es maligna, este caso clínico. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? Sí, doctor. A ver, vamos a poner modo de presentación. ¿Ahora se ve? Ya. Cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Ah? Entonces, antiguamente existían lo que se llaman los criterios de Ámsterdam, ¿sí? La gente que estudiaba esto se reunía en Ámsterdam, se reunían en varios sitios, y acá sacaron criterios de Ámsterdam 3 que eran los más usados,
3 familiares con cáncer asociado, no solamente en colon, sino en cualquier otro sitio, intestino, endometrio, siempre un familiar afectado en primer grado, 2 generaciones sucesivas y al menos una persona diagnosticada antes de los 50 años. Se excluye la poliposis adenomatosa familiar, que también tiene un carácter hereditario, pero que tiene otra vertiente. ¿De acuerdo? Y después en Bethesda, que es una ciudad americana, le agregaron otras características: cáncer indiferenciado, más frecuente en colon derecho. ¿De acuerdo? Actualmente no se usa así, lo tomamos en cuenta, pero actualmente podemos dosar los genes MMR y si están disminuidos, ya está hecho el diagnóstico. ¿Sí? He cambiado de diapositiva, ¿se ve? Ya. Y acá les traigo, fíjense, cánceres relacionados con el síndrome de Lynch, el cáncer colorectal, pero ahí nomás le sigue el cáncer endometrio, ovario, estómago, tracto urinario, sistema nervioso, puede estar en cualquier otro órgano. ¿De acuerdo? Muy bien, volvamos ahora a la torta completa, con su tajadita y el resto. Toda la torta está completa. ¿Cómo se presenta el cáncer colorectal? Se presenta en tres síndromes: cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo y cáncer de recto. Atención, en el cáncer de colon derecho, ya que estoy bien atrasado, en el cáncer de colon derecho, el tumor que se presenta en el colon derecho es un tumor proliferativo, exofítico, ¿sí? Que va a crecer hacia la luz y va a producir un sangrado microscópico. Por lo tanto, te va a llevar a una anemia ferropénica. A veces se puede palpar en el cuadrante inferior derecho del abdomen este tumor, una masa abdominal. Lo frecuente es que sean personas de edad avanzada, que tú le tomas una hemoglobina y están en 6,5, están en 7, ¿no? Te habla que es una anemia crónica, que se ha perdido de a poquitos y entonces el organismo lo va adaptando. Y además se acompaña de una importante pérdida de peso. Cáncer de colon derecho. En el colon izquierdo, atención, la tumoración no crece tanto hacia la luz, sino que infiltra la pared en toda su circunferencia, ¿sí? Y entonces, al atacarla, al infiltrarla toda su circunferencia, ¿qué produce? Una disminución de la luz, una disminución de la luz. Y la sintomatología que va a producir es cambios en el ritmo evacuatorio. Oiga, doctor, yo era un relojito, 6 de la mañana, sentadito en mi trono, pero de hace 6, 8 meses hago deposición cada 2, cada 3 días, es terrible, tengo que pujar mucho, hago mucho esfuerzo, y he notado que el calibre de las heces ha disminuido, adelgazamiento del calibre de las heces. Otras veces te puede decir, doctor, he presentado un sangrado, no es rutilante, pero sí es rojo más o menos claro, ¿no? Sangrado macroscópico. Y un pequeño grupo, muy pequeño, debuta con obstrucción. Esa luz se ha estrechado y se ha cerrado. Y el paciente viene con un cuadro de obstrucción intestinal baja. Obstrucción intestinal baja. Distensión abdominal, dolor cólico, vómitos tardíos y algunos fecaloideos. Cáncer de colon izquierdo. Y el cáncer de recto, lo más frecuente es rectorragia. ¿Sí? Paciente que te dice, he sangrado con la deposición, ¿no es cierto? Tenesmo, ¿a qué le llamamos tenesmo? A esa sensación de evacuación que ha tenido el paciente. Te va a decir, doctor, voy al baño, urgente me llama, hago un poquito de deposición, tengo la sensación de hacer más, pero ya no hago más deposición. Tenesmo, la urgencia, el dolor y la incontinencia, te hablan ya de cánceres de recto avanzados que están comprometiendo probablemente el esfínter anal. Muy bien, ¿cómo evalúo yo a todos estos pacientes? Primero
descarto, le hago la evaluación normal, pero voy a tomar especial énfasis en el examen de abdomen, buscar si puedo palpar en el cuadrante inferior derecho u otra región del abdomen alguna tumoración. El tacto rectal es de vital importancia, ¿no es cierto? Cuando venga un paciente o viene un familiar de ustedes y le dice, oiga, he hecho con mi deposición rajitos de sangre. ¿Qué es lo primero que ustedes le dicen? Ese es un hemorroides, no le hagas caso. O evite el estreñimiento, te damos una cremita, etcétera, etcétera. No, ese hay que examinarlo. ¿Qué porcentaje de los cánceres en la lámina que vimos estaban en el recto? No hice hincapié en eso, el 20%. Uno de cada 5 cánceres está en el recto y está a tu disposición de tu dedo, ¿sí? Entonces hay que hacer el tacto rectal. Y por eso en la práctica de mañana, ahí pongo una lámina especialmente para que se describa qué es lo que es necesario saber para hacer el tacto rectal. ¿De acuerdo? Otra vez, a nadie nos gusta hacer tacto rectal, ¿no? Bueno, habrá un 5% que escapa de la campana de Gauss que sí le gustará, pero esos son mañosos, ¿no? Pero a la mayoría de nosotros no nos gusta hacer tacto rectal, pero tenemos que hacerlo porque es lo mejor para el paciente, ¿sí? Aunque algunos te odien. Otros te dan un besito de repente. Listo. La proctosigmoidoscopía va de la mano con la colonoscopía. Atención con lo que voy a decir. En todo cáncer colorectal se tiene que hacer un estudio completo del colon. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lástima que no podamos intervenir esta. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quién me dice? Rapidito, tienen 30 segundos. Lo he dicho, ¿eh? Porque el cáncer colorectal, que Por si el el sincronismo. 95%, por eso, doctor, si 95% se origina en un pólipo adenomatoso y el pólipo es sincrónico, el cáncer también es sincrónico en el 95% de los casos. Y ya nos ha pasado, ya, ¿no? De repente estamos pasando visita y ese paciente se me hace conocido. Sí, doctor, me dice el residente. Hace 9 meses lo operamos de un cáncer de sigmoides. ¿Y ahora qué hace acá? Tiene un cáncer en el ciego, doctor. Ah, ¿que en 9 meses le ha crecido el cáncer en el ciego? No friegue. Cuando lo operamos de cáncer de sigmoides tenía el cáncer en el ciego, sino que no lo vimos, ¿correcto? Entonces hay que hacerle un estudio completo de colonoscopía, ¿no? Oiga, doctor, pero en mi hospital no hay colonoscopio. Difícil que no haya, pero vamos a imaginar que no hay una radiografía de colon de enema con contraste, ¿sí? Oiga, doctor, ¿y está obstruido? ¿Cómo hago? Ah, si está obstruido, sí tenemos un problema. No vamos a poder hacerle el estudio completo. En ese caso, ¿qué le diré al cirujano? Oye, opera y el colon que vas a dejar, examínalo bien, ¿no? Pálpalo bien, que no se te escape ninguna lesión grande. Una lesión pequeñita se te va a escapar. Después que se opere, a los 45 días o más, le haremos una colonoscopía y rogaremos que no tenga otra lesión en el resto del colon. ¿De acuerdo? La ecografía endorrectal lo vamos a utilizar, ya vamos a ver, para cánceres del recto y la radiografía de pulmones para descartar compromiso de metástasis pulmonares. Vamos a pedir un antígeno carcino embrionario, ya les voy a explicar cuál es la importancia de eso. Y la tomografía computada sí lo vamos a utilizar para ver la ubicación del tumor, las relaciones, el tamaño, las relaciones con los órganos vecinos y la presencia o no de ganglios, ¿sí? En el cáncer de recto, además se usa otro estudio que es la resonancia magnética. Aquí ven ustedes una radiografía de colon con enema de Vario, que ya es un método que ya no lo usamos. Pero ¿qué ven? Este es el colon descendente, acá empieza el colon sigmoides, al final del colon descendente ven un estrechamiento, ¿no? Esto con un poquito de imaginación, manzana mordida, con un poquito de imaginación, pero acá creo que sí. Acá vean ustedes, esta es la ampolla rectal, el recto, este es el sigmoide, y acá ven ustedes una estenosis, y acá sí se ve
la imagen de manzana mordida, típica de colon izquierdo. Y acá ven ustedes una pieza de una colectomía derecha. Este es el íleon, la válvula ileocecal, el ciego, colon ascendente, y esto es colon transverso proximal. Y acá ven una lesión exofítica, proliferativa, que crece a la luz y produce sangrado microscópico, típico de cáncer colon derecho. Y acá ven ustedes, acá sí se ve un poquito de imaginación también, una imagen de manzana mordida. ¿De acuerdo? Fíjense, han sacado la pieza y la han cortado en toda su longitud y ven cómo donde no hay cáncer se abre totalmente. Pero donde hay cáncer apenas se abre. ¿Por qué? Porque es la zona estenosante. Es la zona estenosante. Esta disminución de la luz justifica pues esos cambios en el ritmo evacuatorio, la disminución del calibre de las heces, etc. La endoscopía, la ecografía endoscópica, la usamos más en cáncer de recto, nos va a permitir ver la imagen del tumor hasta dónde llega, ¿sí? Fíjense, en este caso, ya pasa la capa muscular del recto, ¿sí? Entonces podemos calcular el T en el preoperatorio. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon? El tratamiento primordial es quirúrgico. Si usted quiere curar a un cáncer de colon, tratamiento quirúrgico, ¿sí? El tratamiento es la resección quirúrgica, mínimo 5 centímetros, pero en colon, como sacamos mucho más, ¿no? O sea, mucho más de los 5 centímetros, ¿de acuerdo? Ya voy a ampliar esto. La preparación del colon. A ver, fíjense, este es el razonamiento. El colon está lleno de heces, las heces, millones de bacterias. Entonces, ¿cómo voy a cortar y hacer mis uniones, mis anastomosis en presencia de heces que hay una gran contaminación? Entonces, preparemos al colon. Al inicio, hace 50 años, le poníamos enema 5 o 6 días antes, mañana y noche, ¿no? Enemas evacuantes. Luego, lo maltratábamos al paciente, utilizábamos agentes que produzcan diarrea, sobre todo una diarrea osmótica. Lo que más se está utilizando es el manitol y el otro ahorita no me acuerdo, polietilpropino. Ya me voy a acordar. Y que producen diarreas, ¿no? Entonces, otros lo preparamos con cloruro de sodio. Hacemos que tomen 4 litros de cloruro de sodio hasta que la deposición sale clarita. Entonces, hasta ahí bien, hasta que a alguien se le ocurrió comparar a los que prepararon colon con los que no prepararon colon, ¿cómo le fue en las operaciones? No hay diferencia entre ellos. Ergo, actualmente hay escuelas que no usan preparación de colon. En mi hospital, en el Hospital Rebagliati, preparamos colon cuando es izquierdo y recto. Cuando es colon derecho, no lo preparamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿El tratamiento se puede dar quimioterapia? Sí. Lo damos en el postoperatorio, le llamamos quimioterapia adyuvante. ¿Qué usamos? 5-fluoruracilo en la base con levamisol o leucovorin. ¿De acuerdo? La radioterapia en colon ¿se usa? No se usa de rutina, no se usa. ¿Por qué? Porque lo expliqué también en la clase de oncología. La radioterapia no solamente afecta a la célula tumoral, sino a la célula normal y puede producir serias lesiones en tejidos normales. Fíjense, cuando yo tengo... ¿cuál es el principio? Voy a sacar el segmento de colon que esté afectado, ¿sí? Mínimo 5 centímetros, generalmente es más. Segundo, voy a sacar el mesenterio, donde están los linfonodos y los vasos sanguíneos. Fíjense, y aquí ustedes ven un ejemplo. Acá, si el tumor está en el ciego, hago lo que se llama una colectomía derecha.
saco parte del ilion terminal, colon ascendente y tercio proximal del colon transverso. Y saco todo el mesenterio, donde están los vasos sanguíneos, y alrededor de los vasos sanguíneos van a estar los ganglios, los linfáticos. Y hago una anastomosis del ilion al colon transverso. Si el tumor está en el ángulo hepático del colon, voy a hacer lo mismo, una colectomía derecha, pero ampliada hacia 2/3 del colon transverso. ¿Sí? Igual, saco todo el pedículo básculo linfático. ¿Sí? Si el tumor está en el colon transverso, hay escuelas que sacan el transverso. Yo soy de la idea que hay que sacar todo el colon derecho hasta el ángulo esplénico del colon y hacer una anastomosis del ilion al colon descendente. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos para que vean ustedes los vasos sanguíneos y hasta dónde se corta. ¿De acuerdo? Cuando es izquierdo, hago una colectomía izquierda. Si está en el sigmoides, hago una sigmoidectomía. ¿Sí? Una sigmoidectomía. Siempre, cuando hago derecha-izquierda, saco el epíplomo de ese lado. Hago una colectomía derecha que implica sacar una omentectomía parcial. ¿Sí? Y lo mismo acá, si el tumor está en el colon descendente, voy a hacer una colectomía, una colectomía izquierda. ¿Sí? Si es en el sigmoide, solamente se hace sigmoidectomía. Hablemos ahora del recto. No es igual recto que colon. ¿Sí? No es igual recto que colon. ¿Sí? Recuerden, el recto solamente tiene dos capas, la mucosa y la capa muscular, no tiene ténias. Entonces lo vamos a dividir acá. Lo vamos a dividir, ya dijimos, en 3/3, tercio superior, medio e inferior. Cuando el tumor está en el tercio superior, se va a sacar el sigmoides y el recto superior y se va a unir el colon descendente con el recto medio. A eso se le llama resección anterior. A eso le llamamos resección anterior. Cuando el tumor está en el tercio medio, yo voy a sacar el sigmoides y los 2/3 superiores, superior y medio, y voy a hacer una anastomosis del colon descendente con el tercio inferior del recto. A eso se le llama resección anterior baja. Resección anterior baja. Atención, acá sí mantenemos estrictamente el margen de resección, que en todo el tubo digestivo hemos dicho que es 5 centímetros, pero en recto es 2 centímetros. Si yo tengo un tumor en el tercio inferior a 2 centímetros de la línea pectínea, donde acaba el recto, ya no voy a poder hacer una anastomosis. Porque si corto acá, ya estoy cortando ano. Y tendría que sacar parte del esfínter. Entonces lo que se hace es, se saca todo parte del sigmoides y el recto, los 3/3, recto en todas, el recto y el ano sale y se hace una colostomía terminal. A eso se le llama resección abdominoperineal. Amputación abdominoperineal, y el otro nombre que tiene es operación de Miles, el cirujano que lo describió, Miles se escribe, Miles se pronuncia. ¿Sí? Pero hay una cuarta alternativa. Si yo tengo un tumor en el tercio inferior que está a 3 o 4 centímetros de la línea pectínea, yo puedo resecar todo el recto, ¿no? Dejar el aparato esfinteriano y hacer una anastomosis del colon descendente con la parte final del recto. A eso le llamamos resección anterior ultra baja. También le llaman anastomosis coloanal.
coloanal. Ese es el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas tenemos que mencionar? La llamada exéresis total del mesorrecto. A ver, el recto es extraperitoneal, no tiene mesenterio, porque no está dentro de la cavidad peritoneal. Lo que tiene en la parte posterior, entre el sacro y la pared del recto, hay un acúmulo de grasa, de tejido grasoso, ¿sí? A eso se le ha llamado mesorrecto. Y ya se demostró que sacando el mesorrecto completo, porque tiene un plano embriológico, sale completito, la recidiva disminuye bastante y aumenta la sobrevida. ¿De acuerdo? Y la tendencia actual en cánceres de recto medio e inferior es dar lo que se llama tratamiento neoadyuvante. Se le da quimioterapia más radioterapia. La radioterapia sí se utiliza en cáncer de recto. Antes de la operación y también después de la operación. ¿De acuerdo? Son varias modalidades. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de resección abdominoperineal, y ahí he traído este ejemplo, ¿no? Fíjense, voy a sacar, el tumor está acá, cerca de la línea pectina, entonces voy a sacar todo el recto y todo el ano, parte del sigmoides, pero tengo que sacar también los linfáticos que están alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? En este caso es una resección abdominoperineal. La alternativa, ¿cuál sería? Hacer una resección anterior ultra baja, si el tumor está acá y yo puedo cortar acá, mantengo el esfínter, saco el sigmoides y el recto casi en su totalidad y saco los ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? Eso es una resección anterior ultra baja. Hacer anastomosis en la pelvis no es sencillo, ¿sí? Recuerden, la pelvis es una estructura ósea rígida. Y se puede hacer, todo se puede hacer, pero hacerlo bien no siempre es posible. Entonces, ¿cómo hemos logrado hacer anastomosis cada vez más bajas? A través de la sutura mecánica. Este stapler, el EEA, ¿no? Que se introduce a través del ano, ¿no? Fíjense, acá ya saqué el recto y me quedan dos muñones, uno en el colon descendente y otro en el muñón del recto. Hago una jareta, este equipo que viene montado se puede desmontar y el ambil, que es la parte superior, se pone en el colon, la parte inferior entra por el recto y ahí queda, ¿no? Ahí queda, se hace la jareta y luego se vuelve a montar esta estructura y con una mariposa que tiene en un extremo, el ayudante comienza a juntar y estas dos superficies se juntan de tal manera que una vez que ya están bien coaccionadas, se puede disparar y sale una doble línea de grapas de titanio y una hoja de bisturí que corta el tejido remanente y me quedan dos donas acá, una dona del colon y una dona del recto. Así es como hemos conseguido, y acá ven ustedes la demostración esquemática en forma virtual de perfil, ¿no? Cómo se ha ingresado y cómo se vuelve a montar y se vuelve a hacer la anastomosis. Es la manera que hemos tenido de poder hacer anastomosis cada vez más baja. La clasificación, utilizamos la clasificación TNM. T es el tumor, cuánto ha infiltrado, cuántas capas de la pared infiltrado. Ahí tienen ustedes el T1, T2, T3. N es el número de ganglios que ha tomado y M la presencia de ganglios. Y armamos este cuadrito, que es importante, porque cuando tengo un T1 o un T2, solamente llegó a mucosa o hasta la capa muscular y no hay ganglios, no hay metástasis, estadio 1.
Sobrevida, fíjense la sobrevida, 85 a 95%. Pero si el tumor ya pasó la capa muscular, llegó a la subserosa, infiltró la serosa, o en este caso en recto hablaríamos de tejido perirectal, ¿sí? O invadió otros órganos y no hay ganglios, no hay metástasis, estadio 2, sobrevida 60-80%. El estadio 3 va a ser cualquier T, no interesa T, basta que haya un ganglio comprometido, se convierte automáticamente en 3. La sobrevida, 30-60%. Y el estadio 4 puede ser cualquier T, puede ser cualquier N, basta que haya una metástasis a distancia, se convierte en estadio 4 y la sobrevida es 5%. ¿De acuerdo? Atención, en colon. Cuando es estadio 1 y 2, la cirugía es suficiente, no se da quimioterapia. Cuando el estadio es 3, se reopera al paciente, el patólogo me va a informar cuál es el T, cuál es el N. Yo no encuentro metástasis, estadio 3, lo mando a oncología para que le den quimioterapia adyuvante. Y en el estadio 4, oiga, usted puede hacer todo lo que usted guste. Hay algunos estudios que en algunas metástasis hepáticas se están dando buenos resultados, algunas medicinas que nos permiten poder operar a veces. ¿De acuerdo? Ya estoy terminando. La colonoscopía, el seguimiento. Vamos a hablar del seguimiento. Yo operé al paciente, muy bien. Entonces, a esos pacientes los vamos a seguir los primeros 5 años, que son los dos primeros años, son hasta el tercer año donde la recidiva es más frecuente. Y entonces a todos los pacientes les voy a hacer cada año, colonoscopía y tomografía. Yo al paciente lo voy a controlar cada 3 meses y le voy a controlar con el antígeno carcinoma embrionario. ¿Qué es el antígeno carcinoma embrionario? Es el indicador más sensitivo de recurrencia de cáncer colorectal. Es una glucoproteína, es un marcador tumoral que también ya lo mencionamos, ¿no? Puede aumentar en alguna patología benigna, pero en un paciente que yo opero de cáncer, antes de operarle le tomo un CEA, lo normal de CEA uno dicen hasta 3, yo considero hasta 5 nanogramas. Cuando llega el paciente le encuentro que tiene 45, 50 de CEA, lo opero y después de la operación ya está en 3 o 4 de CEA. A ese paciente le voy a pedir cada 3 meses un CEA, ¿sí? Si el CEA aumenta, comienza a aumentar, las antenas bien paraditas, hay que buscarle la posibilidad que ese tumor esté volviendo. Y lo voy a hacer una nueva colonoscopía, una ecografía, una tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hacemos el seguimiento en cáncer colorectal. Los 3 primeros años cada 3 meses, los 2 últimos años, cuarto y quinto año, cada 6 meses. Las posibilidades de recurrencia son menores mientras más tiempo pase. Muy bien, jóvenes, el día de mañana tienen ustedes los casos clínicos. Tienen ahí varias preguntas. Tienen, si no me equivoco, tienen 2 casos para discutir y tener, si tienen alguna duda, puedan absolverla con sus respectivos profesores. ¿De acuerdo? Muy bien, conmigo hasta aquí nomás. Creo que me he pasado un poco, pero bueno, ni modo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Recording stopped.